Sebas, Hola. ¿de dónde eres, Sebas? Yo soy de Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia, gran país. ¿Naciste ahí y creciste en Colombia? Nací, crecí toda mi vida en Colombia. Nunca salí de Colombia hasta los 25 años. O sea, todo el tiempo estuve en Colombia. ¿Qué es tu edad ahora? Yo en este momento tengo 26 años. ¿Y qué te parece Colombia de tu país? Colombia, muchas cosas. Colombia son muchas cosas. Colombia me parece, hasta ahora, de acuerdo a lo que conozco, me parece el país más bonito que existe. Con muy mala fama de forma injusta, porque creo que la violencia y el narcotráfico le han dado una imagen frente al mundo muy negativa para el país tan hermoso que es. Entonces creo que es injusto, pero es un país hermoso que creo que todo el mundo debería conocer algún día. ¿Y qué pienses de cómo es la situación ahora en Colombia? La situación ahora es complicada. Es complicada porque la economía está bastante mal. Por violencia y por guerras y por muchas cosas, el país no está en su mejor momento. Pero algo que me sorprende mucho del país también y de la gente específicamente es que para ser un país con tantas dificultades, la gente vive muy feliz. Y eso es algo que me sorprende mucho, que creo que se ve en pocos lugares, que diría. ¿Y tú te pareces un latino hace mucho? Como ¿O, es en, porque Colombia es así, la gente son latinos, entonces Sí. ¿tú te pareces como Vale. un latino? A un típico, latino, a un típico latino no, yo soy muy poco, para ser latino soy muy mal latino. Bueno, no en todas las cosas, pero sí en muchas, porque no me gusta mucho el desorden y el ruido y la pachanga, no soy mucho de eso. Pero me siento orgulloso de eso, ¿sí? O sea, yo no lo experimento porque no me gusta mucho el desorden y la fiesta y todo lo que implica ser latino, pero me parece muy bueno el ambiente de un latino. Creo que los latinos llegan a los lugares y cambian los ambientes porque tienen siempre una actitud muy enérgica. Yo no soy ese tipo, pero está bueno. ¿Qué es lo que te gusta más de la cultura colombiana? ¿De la cultura colombiana? Yo creo que lo que más me gusta de la cultura colombiana es la actitud, que ponen frente a la vida y frente a las cosas, creo, porque al ser un país donde no hay muchas oportunidades, más por temas políticos que cualquier otra cosa, creo que la gente tiene una muy buena actitud en la vida para enfrentar la vida. Entonces siempre hacen todo de una forma muy alegre, siempre son muy felices, siempre ponen la mejor cara frente a las peores situaciones, en situaciones que de verdad son muy difíciles, y valoro mucho eso. Pero tú, saliste de Colombia, ¿no? Sí. ¿Y qué fueron las razones para eso? De forma individual, las razones para eso fueron el buscar otras oportunidades. Porque de alguna forma concluí que en Colombia habían muchas cosas que yo nunca iba a poder conocer, desde personas, lugares y también oportunidades, y eso me impulsó a buscar otros rumbos en distintos lugares. Bueno, en principio, mi meta principal es algún día poder ir a Alemania.
es lo principal, pero de momento creo que tomará un tiempo. ¿Por qué Alemania? ¿Por qué Alemania? Por muchos motivos. Yo creo que es un lugar bien enigmático. Creo que hay muchas cosas que me gustan. He conocido muchas personas de allí a las cuales les tengo muchísimo aprecio. Y creo que es un lugar en el que se puede entregar mucho amor. Creo que es eso. Históricamente, Alemania ha tenido una historia bien interesante y compleja en el mundo y también han ganado una mala fama de forma injusta. Muy parecido a lo que sucede con Colombia, pero en Alemania pasa de una forma distinta con todo lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Pero me impresiona mucho que ellos lograron entender que si cambiaban ciertas cosas, podían volver a levantarse y después de quedar divididos y destruidos, lograron convertirse en el país que son actualmente y eso me parece una historia de superación y de reconstrucción impresionante. Que creo que pocos países podrían tener el orgullo de decir que pudieron reconstruirse de tal forma, porque el drama de Alemania durante la Guerra Fría también fue muy duro. Y valoro mucho eso. ¿Quieres volver a Colombia un día? Sí, en principio, no, para vivir no creo. No, para vivir lo dudo. Yo creo que ya buscaré la forma de hacer mi vida aquí. Tengo la sensación de que cuando uno sale del país de uno y va a otro país y vive en otro país, uno no olvida sus orígenes, pero en algún punto es como si ese tejido que lo une a uno con el país se empezara como a deshacer y se empiezan a construir lazos con otros lugares. Y creo que si yo volviera a Colombia algún día, seguramente me voy a sentir extranjero también estando allí y creo que eso es un miedo, pero al tiempo creo que será una realidad porque llegaré a ver muchas cosas a las que ya no estaré acostumbrado y creo que cuando uno sale de su país en algún punto uno va a llegar a ser extranjero en todos los lugares, entonces creo que eso pasará y a lo mejor nunca llegaré a sentirme igual en Colombia y bajo esa lógica creo que no viviría otra vez en Colombia, creería. ¿Y puedes contarme un poco de tu infancia? ¿Mi infancia? Bueno, mi infancia fue bastante, yo diría que normal, la verdad. O sea, mi infancia fue bastante normal. Vengo de una familia muy humilde, de origen muy humilde, con pocas posibilidades económicas. Pues mis padres me tuvieron muy joven, cuando ellos tenían 16 años o 15 años, y eso implicó muchas dificultades económicas para toda la vida, tanto para ellos como pues, evidentemente para mí. Sin embargo, nunca me faltó nada, siempre he tenido todo, pues siempre he tenido casa, comida, educación, al final nunca me faltó nada e incluso puedo decir que toda la vida ha sido un privilegiado para el estándar de la sociedad colombiana al haber podido ir a la universidad y hacer muchas cosas. Pero bueno, mi infancia fue así, fue tranquila, siempre he sido una persona muy tranquila, siempre por distintos motivos me he esforzado por hacer el mínimo ruido posible y siempre fui un niño muy silencioso, ¿sabes? Como que siempre la gente creía incluso que yo tenía como algún problema mental porque cuando me saludaban a mí me daba miedo saludarlos, pero realmente no era nada, era solo que yo era muy tímido y siempre fui muy silencioso. Entonces toda mi vida fui muy tranquilo. Bueno, ya luego mis padres se separaron, realmente cuando yo tenía como 4 años, entonces en cierta forma mi infancia siempre estuvo muy
muy atravesada por el drama de la separación, ¿no? Entonces, así fue por lo menos como hasta los 13 años, cuando ya yo aprendí a moverme solo en la ciudad, en Bogotá, y ya yo me encargaba de ir a visitar a mi padre o estar donde mi madre todo el tiempo. Bueno, ya me podía movilizar yo y ese drama disminuyó ahí cuando yo lo pude manejar. Y ya creo que mis padres también siempre han sido muy trabajadores, han trabajado muchísimo y eso es excelente, pero al tiempo creo que eso sí genera el tema de que uno a veces está muy solo en mucho tiempo. Y eso me llevó también a ser, digamos que muy independiente en muchos sentidos. Entonces he aprendido a manejar las cosas en silencio, individualmente y bueno, a lo mejor por eso soy un latino tan malo. Tan malo. Sí, sí, sí. Y ya, sin embargo me siento muy orgulloso de mis orígenes y de mi familia, de mi país, de mi ciudad, de absolutamente todo. Mi música favorita, pues toda la recibí en Colombia. Mi música favorita es la salsa. ¿Cuál es? La salsa. La salsa. Todo lo que tenga que ver con salsa y bugalú es mi música favorita, pero no sé bailar nada, soy pésimo, soy muy malo, soy una estatua completa. Pero En ese sentido estás muy alemán. sí, en ese sentido puedo decir que soy alemán, más alemán que el currywurst. Pero no, tengo planeado para mi vida aprender a bailar. Creo que nunca quise aprenderlo porque lo mismo, siempre como he sido tan tímido, pues siempre dije no me enseñen eso, no me gusta. Y en este momento ya de adulto me di cuenta que sí es algo que debía haber aprendido y que tengo que aprenderlo en algún momento. Entonces, bueno, aprenderé a bailar y espero que para cuando llegue a Alemania ya sepa hacerlo. Muy bien. ¿Y tu familia dónde está hoy? Bueno, mi familia en este momento está dividida en dos sentidos. Yo nunca había vivido con mi padre, pero estamos viviendo aquí en Sevilla. Ya llevamos aquí un año. Por el contrario, yo toda mi vida viví con mi madre, pero pues ella está en Colombia en este momento, en Bogotá. Y pues ella trabaja y tiene su vida ya, pues sí, allá está. ¿Y qué es lo más importante para ti? Lo más importante. Uy, esa pregunta está difícil. Lo más importante para mí es que son muchas cosas. Es que yo creo que es complejo, en mi caso, es complejo definir algo muy importante para mi vida porque creo que la vida son muchas cosas, ¿no? Es como, sí, la vida es un complejo de muchas cosas juntas. Imagínate tú tener una vida pero sin tu familia. A lo mejor la vida sería como rara, ¿no? O tener toda tu vida normal pero sin, no sé, sin tus convicciones o sin tus amistades o sin muchas cosas, pues creo que la vida sería distinta. Entonces, para mí lo más importante de la vida creo que son las cosas esenciales que hacen que la vida sea posible. Dentro de eso está la familia, Dios hace parte de ese compendio de cosas importantes. Las personas son importantes, creo yo que bastante en contra de lo que hace el mundo actual, pero creo que las personas son muy importantes. Las experiencias son importantes, los aprendizajes, la perspectiva, porque solo uno ve las cosas de una forma, entonces creo que son muchas cosas al final. ¿Tienes unos sueños o deseos para el futuro? Bueno, o sea, los tengo, en cierta forma los tengo, pero creo que en ese momento están un poco difusos. O sea, sí, en ese momento están un poco difusos. Es complejo para mí definir en cierta forma qué cosas quisiera tener, porque no sé
dónde quisiera estar para poder lograrlo. Es que es muy, no sé, de pronto yo me complico mucho a veces con todo, pero para ponerlo en términos simples, si yo tengo un sueño en este momento, es el tener una vida normal. Suena raro, pero creo que el tener una vida normal para mí en este momento es una meta, el poder tener una estabilidad laboral, una estabilidad económica, una estabilidad sentimental, estar con mi familia, estar con mis amigos. Creo que de pronto en Colombia lo tuve, aunque faltaba la estabilidad económica. Aquí pues la estabilidad económica va ahí, pero toda mi familia y amigos quedaron también en Colombia, ¿no? Entonces, o a lo mejor nunca se consiga, no sé, de pronto la felicidad está en la búsqueda de todo eso al mismo tiempo. Pero sí, yo creo que mi sueño en este momento es tener una vida normal, tener una buena vida, vivir bien, estar tranquilo principalmente, sí. ¿Y tu fe te ayuda en eso? Sí, me ayuda. Mi fe he atravesado por muchos caminos en mi fe. Algunos caminos de pronto un poco más incorrectos que otros, pero creo que al final todo lo lleva a uno por un camino. Y mi fe me ha ayudado en mi caso, que soy tan complicado para todo, a simplificar muchas cosas en la vida. Entonces creo que mi fe me ha llevado a ver lo bello en lo simple, ¿no? Como a entender que no siempre todo tiene que estar tan perfecto, no siempre todo tiene que estar tan bien, sino entender que las cosas están como están y que al final el agradecimiento y la fe por las cosas buenas que vienen es lo que lo impulsan a uno a querer hacer las cosas, ¿no? Yo nunca me imaginaría que terminaría estando en España porque en algún momento quise llegar a Alemania, es raro, ¿no? O que conocería muchas personas solamente a partir de esa idea de querer ir a Alemania algún día. Entonces es un poco eso, creo. Que la fe es la que nos lleva a hacer cosas que no existen y que pueden no existir, pero es la fe lo que te lleva a eso, ¿sabes? ¿Y qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? A mí me hace feliz pasar tiempo con las personas. Es lo que creo que más me alegra y más disfruto hacer, es pasar tiempo con las personas. No sé por qué. No sé por qué si he aprendido a estar tan solo, pero me gusta mucho estar con las personas, con mi familia, conocer personas nuevas, pasar experiencias, tener historias para contar. Es que son cosas que no tienen precio. Al final, todo lo material lo puedes comprar en cualquier lugar, pero las personas, cada una es diferente y encuentras siempre algo distinto en cada persona. Entonces me genera mucha felicidad el conocer gente y conocer muchas formas de ver la vida, y es bien interesante. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Vale, Mariano, a ti muchas gracias. Por tu tiempo y contarnos un poco de tu historia, y eres un buen humano. Vale, muchas gracias también a ti por tu tiempo. Vale, muchas gracias. Adiós. Adiós.